En este caso aquí les voy a presentar pues un poco de lo que hemos desarrollado aquí en México, bueno, en esta universidad del Estado de México, y que tiene que ver con estudios pues ecomorfológicos. Bien, vamos a empezar con esta frase que ustedes pueden ver. Eh, el estudio morfológico, desde sus características básicas hasta lo más complejo, pues es una de las áreas más antiguas desde que se creó un pensamiento más abstracto en los humanos, ¿sí? Ha sido utilizado para muchas características, para muchas cuestiones, para clasificación. Entonces, el entender la morfología es una de las áreas todavía muy activas dentro de la biología. Y es lo que compete a este tipo de reuniones y trabajos de los que estamos participando en este simposio o congreso. Obviamente la morfometría pues es diferente de la ecomorfología. Cabe aclarar que morfometría solamente es análisis de datos, de mediciones, de obtención de datos lineales, de áreas, etcétera, ¿no? Inclusive de formas, pero no en el sentido de la morfología geométrica. Sí, sí, formas circulares, cuadrangulares, etcétera, que podemos ver en la naturaleza. Sin embargo, ya ahora nos permite utilizar herramientas estadísticas, ¿sí? Esta estadística nos permite definir estas formas, ya sea interespecíficas o intraespecíficas, que nos dan una pauta para observar cómo han sido estos cambios, estos resultados evolutivos a través de la ontogenia o a través de experimentación o por adaptación y evolución de los grupos. Generalmente es importante empezar por preguntarse qué quiero medir. Muchas veces cuando queremos trabajar ecomorfo, pues se nos es difícil de repente hablar alguna pregunta o plantear alguna hipótesis de trabajo. Sin embargo, lo que podemos ver es, de manera general, es qué quiero trabajar, ¿sí? ¿Qué voy a medir de una especie o población, ¿sí? Que sea de una localidad geográfica en particular, que esté en algún estadio de desarrollo específico, que ver los efectos genéticos, como ya lo hemos visto en pláticas anteriores, o definir efectos ambientales, ya sea en la especie o en poblaciones, ¿sí? ¿Por qué quiero medir esos caracteres? Bueno, porque la ecomorfología es un área de la biología que nos permite ver este rol ecológico de los individuos y sus adaptaciones morfológicas, como podemos verlo en estas diapositivas, fotografías que están por aquí presentes. ¿Sí? Que son los principios básicos de la morfología, ya sea lineal o tradicional o geométrica y alterna. Algo que también debemos de tener muy claro cuando hacemos trabajos ecomorfológicos es definir qué factores abióticos y bióticos influyen en esta variación morfológica. Una variación altitudinal es una de las más importantes para promover diferencias en los caracteres que muestran los individuos, ¿sí? La temperatura es otro de los ampliamente utilizados, la presión atmosférica, los microhábitats, todos estos características abióticas, entre otras, son de los principales que promueven esta variación en las formas. Dentro de los factores bióticos tenemos otros que también tienen importancia y de los cuales podemos obtener datos para incluir en una matriz grande y poder analizar nuestros ejemplares. Por ejemplo, dispersión, como en el caso de las aves. Aquí hay un ejemplo donde se ve el análisis morfológico de las aves que son residentes y de las que son migratorias, por ejemplo. Hay estudios que se han hecho en odonatos o en las libélulas sobre la morfología alar y su impacto en cuánto se dispersan, cuánto migran, etc. Combates, por ejemplo, se han hecho algunos análisis en escarabajos,
donde se miden las estructuras de reproducción sexual secundaria, como en otros grupos, como en las plumas de las aves, etcétera, para ver la implicación morfológica de esas estructuras en esa característica. Competencia por recursos, obviamente, en qué tan aptos son esos individuos para obtener diversos recursos, un ámbito hogareño eficiente, parejas, reproducirse, etcétera, ¿no? Complementar toda esa estrategia de historia de vida. Selección sexual, pues no puede quedar de lado, ¿no? También muchas de las formas que nosotros vemos o trabajamos tienen que ver con este aspecto de la evolución y de la adaptación de las especies. Cuando vemos análisis morfológicos de la forma del cráneo, de las patas, de algunas plumas, de otros caracteres de algunos otros grupos invertebrados, vertebrados o en plantas, ahí vamos a ver lo que no podemos apreciar a simple vista. Sí, ya lo había mencionado, adquisición de recursos, que es el conjunto de todos estos caracteres nos lleva a la eficiencia de los grupos. Entonces, esta área de la biología nos permite ver la interacción organismo-ambiente y nos ayuda a comprender inclusive las limitaciones del diseño, por ejemplo, corporal o de alguna estructura de los grupos en cuestión como respuesta de estos individuos al cambio ambiental, ¿no? Podemos tener especies terrestres que tienen cierta morfología, especies arborícolas que les gustan más ramas grandes, especies arborícolas que les gustan las hojas, especies mixtas que les gusta andar en rocas, pastos, etc. Todo eso nos lleva a ver cuáles son las limitaciones de cada especie en ese ambiente que están viviendo. La ecomorfología se desarrolla actualmente ya como una herramienta integral de estudios ecológico-evolutivos. Eso es lo que debemos de tener en mente. Y por medio de estos análisis se observa la asociación entre esa morfología, la ecología y el desempeño de los organismos en ese ambiente. ¿Sí? Muchas cuestiones de la biología enriquecen este aspecto de la ecomorfología. Entre ellas está el estudio de biología evolutiva, el comportamiento animal, fisiología, biomecánica, la morfología geométrica, entre otras áreas. ¿Sí? A su vez, y como ya lo hemos visto anteriormente, hay diversos estudios que nos permiten ver la influencia de la filogenia o del contexto ancestría descendiente de estos grupos y las adaptaciones morfológicas. En este ejemplo que están viendo, se pueden ver diferentes ecomorfos de linajes actuales de mamíferos y aquí pueden ver cada puntito está ofreciendo morfologías que son específicas, como insectívoras, granívoras, saltadoras, etcétera, en diferentes grupos que evolucionaron independientemente. Esto mismo que se ve en los mamíferos se ha visto en otros grupos de vertebrados, pero de los más estudiados es este grupo de mamíferos, donde podemos ver diferentes ecomorfos en un mismo grupo filogenético. ¿Sí? Que nos habla de las convergencias evolutivas y de las adaptaciones a esos microambientes. Así como vemos la filogenia en los grupos actuales, también la ecomorfología y con sus distintos métodos, ya sean lineales o geométricos, nos permiten ver cómo han sido los modos de vida y morfotipos que han ocurrido en tiempos pasados. Aquí pueden ver ustedes ejemplos de mamíferos del Jurásico, ejemplos del Cretácico y del Mioceno, algo más moderno. Ya desde el Jurásico, hace unos 65 millones de años, hay formas que han evolucionado, se han preservado en el registro fósil y podemos ver nosotros la similitud de las características en algunas estructuras que se han preservado en este registro fósil y que se ven en las formas actuales. Y así lo podemos ver para muchos grupos de mamíferos que son
distintos ecomorfos, que algunos son terrestres, por ejemplo, insectívoros, carnívoros, como en este caso, semiacuáticos, que están desde el pasado hasta formas actuales, carnívoros oportunistas, fosoriales, cavadores, etcétera, trepadores, insectívoros, planeadores, que ya desde el Jurásico existían y hasta nuestros días, ¿no? Lo más moderno. Entonces aquí vienen los más ancestrales o más antiguos, unos intermedios y los modernos. Todo eso también lo podemos hacer en reconstrucción con la ecomorfología y sus diversas técnicas. Por otro lado, la teoría biomecánica también nos aporta un eh, una gran área para trabajar esto de la ecomorfología, ¿no? La biomecánica predice relaciones entre morfología, función y uso del hábitat. Además, nos da la pauta para definir las demandas físicas que van moldeando las características, principalmente en sistema locomotor, para las especies. No necesariamente es eso, puede ser sistema mandibular, como ya lo hemos visto, en reproducción, etcétera. Todo esto lo podemos hacer macro, es decir, con todo el individuo, micro, con partes del individuo, o todavía más pequeño a nivel histológico, ¿sí? Esto de la biomecánica es una herramienta importante para estudiar actualmente también selección natural y adaptación. Es una nueva área que todavía le falta más trabajo para más argumentos en estas secciones de selección natural y adaptación. Pero ahí va, se van empezando. Por ejemplo, interrogantes de biomecánica es, cómo los cráneos y los músculos asociados en los cráneos de las aves están adaptados para romper semillas o vainas. Todo esto se ha visto en algunos grupos de aves, principalmente en los pinzones de las Galápagos. Ya se han definido algunas características de estas adaptaciones. Por ejemplo, cómo es la adaptación en peces en relación con la respiración, la locomoción y el aparato bucal con la succión para conseguir su alimento. Solo se ha trabajado en algunos grupos de peces, ¿sí? Hay muy poquitos estudios, todavía falta más por hacer ahí. Por ejemplo, cómo se relacionan los músculos, ligamentos, huesos, etcétera, con la morfología de los organismos para su movimiento. Y así podemos preguntarnos muchas cosas más de biomecánica. ¿Cómo podemos trabajar y abordar esto? Bueno, en debate todavía está qué datos podemos analizar, ¿sí? Podemos usar medidas lineales que se considera como el método tradicional o podemos usar el método de morfología geométrica o método alterno, ¿no? O inclusive, en algunos casos, se pueden trabajar ambas herramientas. No hay limitantes, la limitante es de uno mismo como investigador, ¿sí? Entonces, nuestro caso específico, en nuestro laboratorio acá en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México, nosotros para la enseñanza tanto de pregrado como de posgrado usamos ambas herramientas, ¿sí? Todo esto en el sentido adaptativo, evolutivo y comparado, ¿sí? Usando las filogenias, usando el método comparado, los contrastes independientes, etcétera, para inferir esas cuestiones adaptativas y evolutivas, ¿sí? Independientemente del método que usen lineal o geométrico, la clave de todos los estudios actualmente debe ser usar estadística multivariada. 5 minutos, Felipe. Sí, gracias. Usando la estadística multivariada, nosotros podemos obtener distintos análisis. Aquí yo les voy a poner solo algunos de los que hemos trabajado en México. Por ejemplo, este es un trabajo que se hizo sobre una lagartija cornuda que le conocen como camaleón. Trabajamos medidas lineales, vimos la agrupación de distintas poblaciones en diferentes estados de México y se definieron grupos de acuerdo a esos caracteres lineales. Otro donde trabajamos la morfología del cráneo, de los cuernos, etcétera, también nos permitió
definir y hacer un análisis de subespecie que aparentemente ya está en desuso, y por lo cual nosotros vimos que sí hay una separación utilizando esa morfología geométrica. Otros estudios que hemos hecho para ver el efecto ambiental es a través de un eje, de un gradiente altitudinal, utilizamos corazones de una rana para ver cómo se comportó su morfología, y pues estuvimos trabajando con una alumna de maestría y pues sí encontramos algunas diferencias significativas. Otro estudio fue a trabajar correlaciones morfológicas entre la forma del cráneo, la dieta y el uso del hábitat en algunas lagartijas. Otro más ha sido con endoparásitos. Estos son parásitos de aves migratorias. Pudimos trabajar a ese nivel usando la morfología geométrica y lineal. Obtuvimos separación de los grupos de acuerdo al sitio donde infectaban en el intestino y de acuerdo al sexo. En fin, muy interesante, ¿no? Otros con colegas de colecciones de Estados Unidos, como el doctor Stanley Fox de Oklahoma, donde vimos la morfología de las cabezas de algunas especies de Crotalus. Ya está por ahí en revisión. Algo de comorfología de ácaros, de aves acuáticas y su estructura de fijación, que es el natostoma. Y vimos que dependiendo de la especie de ácaro, pueden encontrarse en diferentes especies de aves. Todo esto también nos lleva a otro estudio de la comparación morfométrica del fémur de Anurus para ver la locomoción. Aquí ocupamos distintos grupos de ranas con diferencias esqueléticas en morfología, en tamaños, etcétera. Y está pues algo interesante, ahí pueden ver ustedes la variación de la forma de esa estructura de locomoción. Eso nos llevó a crear este pequeño manual que se llama Análisis Morfológicos y Estudios de Caso en México. Es muy sencillo, es para trabajar con la docencia en ambientes de licenciatura y de posgrado. Si bien ya tiene algo de tiempo, pues es una herramienta básica, complementa. En él nosotros podemos ver los distintos métodos lineales y morfológicos que se habían estudiado hasta ese tiempo cuando salió la publicación en 2014-15. Sin embargo, pues nos permite obtener datos importantes sobre la variación morfológica de las especies utilizando ambas propuestas, lineales y morfológicas. Y en él mismo van a encontrar más estudios de caso de los diferentes a los que les mostré por aquí en esta presentación. Ahí pueden encontrarlo en línea y pueden ver esta parte. Algo que debemos de tener en cuenta todos los que estemos trabajando en esto es que cooperar es mucho mejor que competir. Si cooperamos nosotros entre los distintos países, con los distintos grupos, vamos a obtener un mejor entendimiento de los patrones ecomorfológicos no solo de América, sino del planeta. Las especies no tienen barreras geográficas ni división política. Eso lo debemos de tener en mente y debemos usarlo para trabajar e incrementar los estudios de nuestra área de morfología. Bueno, finalmente quiero agradecer a mi institución, la Universidad Autónoma del Estado de México, por el financiamiento de diversos proyectos. Obviamente todo esto no puede ser posible sin los estudiantes de licenciatura o pregrado y posgrado, que aquí ven algunas fotos de algunos de ellos, de sus trabajos que están ahí. Al CONACYT, que es una instancia federal para financiamiento, al COMECYT, que es una instancia estatal para el financiamiento de diferentes estudios y asistencia a congresos de todos mis estudiantes. Y bueno, finalmente, gracias por la atención y pues esperamos preguntas, si hay tiempo. Muchas gracias por tu presentación, Felipe. Tenemos tiempo para alguna pregunta. Tengo una, Lino Guevara. Sí. Tienes la palabra. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí. Tenía una pregunta, Felipe. ¿Cuál dirías tú que es un buen acercamiento, un buen método para el diseño experimental
para poder discernir entre qué parte del fenotipo se debe a la función ecológica o qué parte se debe a otras razones como evolutivas o de otra índole. Claro. Por ejemplo, si tú quisieras ver algunas características como coloración, como cripsis, por ejemplo, asociadas a una morfología, esos son análisis cualitativos que tú puedes utilizar en una matriz de datos de análisis multivariado, que no necesariamente necesitan una medición lineal o morfológica, sino cualitativa. En tu diseño tú debes definir, por ejemplo, quiero ver la cripsis de los ecomorfos en diferentes alturas de donde habitan. Porque acuérdate que ese es un acercamiento de características sexuales secundarias que son importantes para mucho de lo que vimos aquí en análisis estadísticos. De otra forma, tú podrías hacer en tu diseño experimental, tendrías que tomar en cuenta principalmente características taxonómicas. Los estudios ecomorfológicos y para poder separar las especies independientemente del método estadístico que uses, es que midas los caracteres morfológicos que diferencian a las especies. Y con eso tú vas a poder encontrar, primeramente, si hay o no diferencias entre los ecomorfos. Bien, Eso te muchas, puede ayudar. Ok, gracias. muchas gracias, Felipe, por tu presentación. No hay más preguntas, por lo tanto vamos a pasar a la siguiente. Te agradecemos tu tiempo.